Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno estar con ustedes esta mañana. Y también saludos a nuestra familia que está con nosotros vía Facebook. Vamos a empezar con un poco de oración, por favor. Hoy es un día muy especial, ¿no? ¿Cuántas mamás tenemos aquí en la casa hoy? Muchas mamás. Y hoy queremos celebrarlas a ustedes. Vamos a orar que el Señor siga obrando en nosotros en lo que estudiamos su palabra, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, para reunirnos como la familia de Dios, para alabarte en canción y también en tu palabra, Señor. Esta mañana quiero orar especialmente por nuestras hermanas que son mamás. Señor, te pedimos esta mañana que les des entendimiento de tu palabra. Señor, te pido que me des las palabras para poder comunicar este mensaje efectivamente y claramente, Señor. Te pido, Señor, que obres en todas las mamás que están aquí hoy y que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Salúdense, por favor. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, familia, es que vamos a tomar un pequeño break de nuestro estudio en Nehemías y voy a hacer un estudio basado en las mamás, para animar a nuestras mamás. Hoy es un día muy especial. Amén. Y vamos a honrar a nuestras mamás y a las mamás de nuestros hijos, por supuesto. No seríamos hoy quienes somos si no fuera por la influencia y el amor de nuestras mamás. Los latinos decimos mami, los chinos dicen mama, y los judíos dicen ima. Si no sabían. Para todas las mamás quiero que piensen esto un momento. Quiero que piensen un momento si quizás sus hijos no son pequeños. Piensen en esos momentos cuando sus hijos eran pequeños. Piensen en esos momentos tan especiales que ustedes tuvieron como mamás. Yo no estoy hablando de las noches donde no durmieron, estoy hablando de esos momentos que son tesoros. Mi esposa siempre me dice, ay, cuando los niños eran bebés. Yo sé que para las mamás eso es algo muy especial. Y la realidad, familia, es que la mamá, después de Jesús, es la persona suprema en la vida de un niño. Las primeras palabras que salen de la boca de un niño, mamá. Y una mamá protege a sus hijos hasta la muerte. Una mamá daría su vida para proteger a sus hijos. Sabemos, familia, que hay una relación muy especial entre una mamá y sus niños pequeños. Ayer mi hijo Isaías, mi hijo tiene casi 5 años, mi hija Eliani tiene 2 años, y salió de la oficina, estaba estudiando y cerró la puerta y se dio un golpe bien fuerte en su dedo. Y empezó a llorar y echó un grito. Y yo salí de la oficina y lo empecé a cargar. Está bien, papi, está bien, no llores. Y nos sentamos ahí. Pero el momento que vio a su mamá, salió corriendo y entró a los brazos de su mamá. Y de repente Eliani, nuestra hija, lo ve a él llorando y ella empieza a llorar. Yo estoy diciendo, Dios mío, ¿por qué está llorando Eliani? Debe ser por compasión, ¿no? Y de repente estoy mirando a mi esposa y ahí están mis 2 niños agarrados de su mamá, los 2 llorando, diciendo, mamá, mamá. De verdad que hay una relación muy especial entre las mamás y sus bebés. Y familia, es algo muy especial y es algo muy bonito poder ver la relación, ese amor entre un niño y su mamá, y entre su mamá y entre una mamá y un niño. Si fuéramos a buscar en un diccionario bíblico, la palabra madre se define como esto. Una madre es la que lleva, la que da luz y la que cuida a un niño. Y noten, familia, que el hecho que Dios ha decidido usar una madre humana, María, para traer a su hijo al mundo, le ha dado a la maternidad su mayor honor. María, todos sabemos, es honrada por llevar a nuestro Salvador Jesús en su vientre. En otras palabras, en la Biblia,
Dios otorga un gran honor al papel de una madre y nosotros también debemos hacer igual. Cuando digo madre, me estoy refiriendo no solamente a las madres que tienen hijos biológicos, pero también sabemos que muchas veces tenemos madres que adoptan a niños. También sabemos que por el pecado y muchas diferentes razones, algunas veces las abuelas también tienen que cuidar a los niños. O uno cuida y cría a los hijos de otra persona como sus propios, y las tías también. Entonces hoy, familia, el Día de la Madre. No sé si ustedes saben esto, un pequeño dato. La fundadora de este día fue una señorita que se llamaba Anna Jarvis, que era una maestra de una iglesia metodista en Virginia Occidental. Y esto fue en el año 1907, que lo que ella hizo como la profesora empezó a repartir flores en esta clase en honor a su madre. Y ahí fue donde nació el Día de la Madre, y por eso es que nosotros hoy repartimos flores a las mamás. Entonces, con ese contexto, creo que hoy es un día, siendo el Día de la Madre, nos da una ocasión apropiada para reflexionar sobre algunos principios bíblicos para las madres. Vamos a ver hoy algunas calidades de una madre que es una hija de Dios. Si tienen su Biblia, vamos a mirar primero Lucas capítulo 10, versículo 38 hasta el 42. La primera calidad que quiero compartir con ustedes hoy, hay muchas calidades, pero hoy solamente quiero compartir tres. Quiero que ese sea el enfoque. La primera cualidad que vemos en una madre que es una hija de Dios. Una madre está llamada a amar la palabra de Dios para poder guiar a sus hijos. Fíjense lo que dice Lucas 10:38. Nos dice, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Hay mucho en este pasaje que podemos aprender. Pero quiero decir esto, familia. El trabajo de una mujer no es fácil. El trabajo de una mamá en el hogar no es fácil. Y una mujer quiere distinguirse en lo que hace en el hogar. Quiere hacerlo con todas sus fuerzas. Yo he visto a mi esposa, hay tiempos que la he visto haciendo negocio porque tiene sus productos que vende por el teléfono y está haciendo el negocio por el teléfono, está preparando la cena, tiene un bebé aquí encima y está cambiando el pañal del otro bebé. Y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que haga eso? Pero así son las mujeres. Las mujeres pueden hacer múltiples cosas a la misma vez. Yo no puedo hacer eso. No sé si soy el único, pero yo me tengo que enfocar en una sola cosa a la vez. Cuando tuvimos a nuestros hijos, Isaías y Eliani, yo pude tomar 2 semanas de descanso para estar con ellos y con mi esposa. Y de verdad que les digo que después de pasar ese tiempo en la casa y no estar trabajando y estar solamente en la casa, viendo lo que hace mi esposa como una mamá diariamente y entendiendo la carga que ella tiene, tengo un aprecio mucho más profundo por lo que hace una mamá en el hogar. Y les digo honestamente que yo no podría hacer eso. Eso es un don de Dios. Y Dios ha diseñado a la mamá de esta manera. Y los que han cuidado a niños pequeños saben que requiere mucha paciencia, ¿no? Cuidar a un niño pequeño no es fácil. Y por esa razón nosotros como esposos y como hijos tenemos que mantener a nuestras mamás y a nuestras esposas en oración. No solamente nosotros necesitamos que ellas oren por nosotros, pero el ministerio de ellos en la casa no es fácil. Muchas veces yo llego del trabajo y estoy cansado, tuve un día largo, y veo a mi esposa y me doy cuenta que ella también ha tenido un día largo. Y al principio yo no lo veía de esta manera, pero el Señor me empezó a enseñar. Tú tienes tu carga como un hombre,
y ella tiene su carga como una mamá. Tenemos que mantener a nuestras mamás en oración. A veces es mucho lo que una madre tiene que hacer dentro de la casa. Y por eso es bueno para las mamás que sigan el ejemplo de María. Sabemos que Marta estaba bien ocupada en este pasaje, estaba preparando una comida. Era una comida bien especial. Jesús iba a venir a su hogar, entonces era algo muy importante, su invitado de honor. Pero vemos en María que ella tomó un descanso para pasar tiempo en la palabra a los pies de Jesús. Y mis hermanas, lo que les quiero decir hoy sobre eso es que es muy fácil como una mamá frustrarse con todas las responsabilidades que ustedes tienen en el hogar, con todas las cargas y las cosas que tienen que hacer diariamente. No es fácil, pero en la presencia de Dios, el Señor nos renueva los pensamientos, te renueva tus emociones y tus deseos. Y mis hermanas, ustedes ya saben que la palabra proporciona principios para cada problema que ustedes van a tener en su hogar, sea con su esposo, sea con sus hijos. Y después de que una madre pasa este tiempo en la presencia de Dios, la mamá se puede otra vez levantar y servir con pasión y cumplir el ministerio que Dios le ha dado. También vemos que cuando una madre, una hija de Dios, está decidida a vivir su fe, puede enseñar a sus hijos, no solamente a través de sus palabras, pero más que todo a través de sus acciones. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Familia, esto no es una enseñanza nueva que yo les estoy dando. Yo sé que ustedes como mamás conocen la palabra de Dios, pero gracias a Dios que la palabra, y Pablo siempre nos dice que nos quieren recordar estas cosas, ¿no? Y es importante que todos seamos recordados de estos principios básicos. La responsabilidad de compartir la palabra de Dios es para ambos, el papá y la mamá. Y para compartir la palabra de Dios en el hogar, uno no tiene que ir a la universidad, uno no tiene que ser un pastor, un evangelista. Para compartir la palabra de Dios como una mamá en el hogar, simplemente lo que tienes que hacer es estudiar tu palabra diariamente, estar en la palabra de Dios y sentarte a los pies de Jesús. Y lo que Dios te enseñe es lo que tú compartes con tus niños. Y el Señor siempre nos da entendimiento cuando necesitamos ayuda, ¿sí o no? Cuando estamos en esos lugares donde estamos pasando sufrimiento en nuestro hogar con nuestros niños y clamamos a Dios y decimos, Dios, háblame, Señor, necesito sabiduría. El Señor empieza a darnos entendimiento y podemos aplicar esa palabra. Y así cuando vamos corrigiendo a nuestros hijos, le podemos decir, mira, yo te quiero, pero esta es la consecuencia de lo que tú acabas de hacer. Y va a haber restauración, pero esta es la razón por qué esto está pasando. Siempre enseñándole a nuestros niños, esto lo estoy haciendo por esta manera, para que los niños entiendan que la autoridad es la palabra de Dios. Les doy un ejemplo de una madre y una abuela que influyeron profundamente en la vida de su hijo. En el Nuevo Testamento todos conocemos al joven Timoteo. Vamos a mirar Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. El joven Timoteo, si se acuerdan, era un pastor joven. Era un hombre en quien Pablo invirtió mucho tiempo. Y en Hechos 16, capítulo 1 y capítulo 16, versículo 1 y 2, esto es lo que dice la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces este Timoteo, este hombre, era un hombre joven, pero se había ganado el respeto de la gente y el respeto de Pablo.
Pero noten lo que dice ahí en el versículo 1. Dice que era un padre, era un griego. Probablemente esto significa que el padre no era un creyente. El padre no era un seguidor de Jesucristo y del Dios de la Biblia de los judíos, Jehová. Miren lo que nos dice la palabra acerca de este joven pastor Timoteo. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Nos dice, y esto es Pablo hablándole a Timoteo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Hermanas, es posible hoy en su propio hogar que no tengan la situación ideal. Es posible esta mañana que en su propio hogar quizás su esposo no conoce al Señor. O quizás su esposo no está dirigiendo a su hogar y a sus niños como él debería estar dirigiendo. Pero quiero que sepan esta mañana, mis hermanas, que ustedes tienen el poder de influir profundamente a sus hijos por su fe en Dios. Nunca subestimen el poder que tienen las semillas que ustedes siembran en sus hijos. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7 sobre este ministerio. Pablo dice, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debe hacer una mamá? Mamá, enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer. Enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer como una mamá y a cumplir tu ministerio. Tú siembras las semillas de la palabra de Dios con tus palabras y con tus acciones. Y otra persona quizás en el futuro va a venir a regar esa palabra. Pero es el Señor que produce crecimiento espiritual. Y porque tenemos ese entendimiento, mamás, es tan importante que estemos en oración. Es tan importante que mantengamos a nuestros hijos en oración. Que hagamos nuestra parte, pero que entendamos que como mamá no es tu carga. No es tu carga si tu hijo no está siguiendo al Señor. No es tu culpa si tú has hecho todo lo posible para dirigir a tu hijo en las maneras de Dios. Para enseñarle la palabra de Dios. Para vivir tu vida en una manera que honra a Dios. Y no es fácil. Quizás hoy has hecho esto toda tu vida, siendo una mamá que ama a Dios, que teme a Jehová. Y quizás tus hijos no quieren tener nada que ver con Dios. Yo sé que esto es algo común en nuestro ministerio. Yo sé que en este cuarto hay muchas mamás que cargan un profundo dolor en su corazón. Yo sé que muchas de ustedes en este día tan especial donde las estamos celebrando, quizás no se sienten como que deberían ser celebradas, porque han visto los fracasos de sus propios hijos. Pero quiero que sepan una cosa, mamás. Este no es un mensaje para condenarlas, este es un mensaje para elevarlas y animarlas. Yo fui un pródigo por 10 años de mi vida. Por 10 años de mi vida mi mamá siguió orando por mí. Por 10 años de mi vida yo no quería tener nada que ver con Dios. No me hables a mí de Dios. Pero después de esos 10 años Dios obró en mi corazón. Y yo estoy seguro, familia, y digo esto honestamente, que la razón por que Dios me salvó y la razón por que todas esas situaciones en mi vida donde yo podía haber muerto, no morí, es porque la mano de Dios estaba conmigo. Y es por las oraciones de las mamás en mi vida. Yo estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Y para ustedes que son mamás, dense cuenta que hay poder en sus oraciones. Los tiempos de nuestro Señor no son nuestros tiempos. Y muchas veces el Señor toma tiempo para hacer lo que Él quiere hacer, porque el Señor no forza. El Señor desea un corazón que se dé voluntariamente a Él. Pero acuérdense, mamás, que la palabra nos dice que cuando nosotros regamos esa semilla, en su tiempo todo va a dar fruto. En su tiempo todo va a dar fruto.
Entonces seguimos orando por nuestros muchachos, nuestros hijos que quizás son pródigos. Seguimos en oración sabiendo y clamando que Dios es un Dios fiel. Y Dios es un Dios justo. Y Dios es un Dios lleno de amor. Quiero compartir algo con ustedes para las mamás que quizás han experimentado estas cosas, que han visto que sus hijos no han querido seguir a su Dios, al Dios que alabamos y al Dios que servimos. Y hay tiempos donde ustedes se han cansado y han dicho, ¿por qué sigo orando si no ha habido un cambio en mi hijo? ¿Por qué, Señor, sigo haciendo estas cosas si no he visto ningún fruto de esto? Vamos a ser honestos, de vez en cuando uno se desanima, ¿no? Yo me desanimo cuando empiezo a orar y oro y no veo ningún cambio. Pero la palabra nos dice que nosotros seguimos en oración, porque la oración expresa nuestra fe en Dios. La oración expresa que nosotros tenemos una confianza profunda en Dios que no tiene nada que ver con lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Nuestra fe no es basada en lo que nosotros podemos ver o entender. Nuestra fe es basada en Dios y quién es Él basado en su palabra. Y grande es su fidelidad. Voy a compartir con ustedes algunas cosas que como mamás pueden orar por sus hijos. Y esto me vino anoche cuando estaba como las 11 de la noche, estaba comiendo algo en la cocina. Y de repente miro la pared y mi esposa tenía un papel ahí en la pared. Y decía el papel, ¿cómo orar por tus hijos desde la cabeza hasta los pies? Y dije, qué interesante. Y lo empecé a leer y de verdad que me gustó. Y quiero compartir eso con ustedes. Cómo orar por tus hijos desde la cabeza hasta los pies. Hay que usar las escrituras. La palabra de Dios es el combustible para nuestras oraciones. Mis oraciones no pueden ser solamente basadas en mis deseos, aunque mis deseos sean sinceros. Mis oraciones tienen que ser basadas en la autoridad de la palabra de Dios. Y la fe es lo que nos da acceso para recibir como cristianos de nuestro Dios. Fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice en el versículo 6 sobre la fe, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Piensen en eso un momento, familia. Si la fe es la base en todo lo que hacemos en nuestra relación con Dios, ¿qué tan importante es siempre ser recordados? ¿Qué es esta palabra fe, Señor? ¿Qué significa fe en mi relación con Dios? Dice aquí que aquellos que desean acercarse a Dios deben tener una creencia profundamente arraigada de que Dios es real. Entonces no es solamente un conocimiento intelectual, pero es una creencia de todo corazón que Dios quiere estar presente y que Dios quiere participar en cada parte de tu vida. Y si no tenemos esto, es imposible tener una relación íntima con Dios. Segundo, nosotros debemos creer que Dios recompensa a aquellos que lo buscan fervientemente. Esa palabra significa apasionadamente. Y cuando tú tienes algo en tu vida que te está molestando, algún estorbo, alguna situación, esto es lo que pasa, familia. Empiezas a buscar y a clamar apasionadamente. Y es en ese lugar donde tú llegas a entender quién es Dios. Y es en ese lugar donde Dios te abre los ojos y puedes ver a Dios claramente en tu situación. Y es en ese lugar donde esta situación que te está consumiendo, esta situación que te tiene en tus rodillas, esta situación que te tiene deprimida, esta situación que te tiene en una situación emocional donde no sabes qué hacer, es en ese lugar donde ves a Cristo exaltado en tu vida.
Es en ese lugar donde puedes encontrar gozo en tu relación con Dios. ¿Quién no quiere gozo? ¿Quién no quiere gozo? La palabra no nos promete que vamos a vivir una vida sin problemas. La palabra nos promete que en los problemas podemos encontrar gozo en nuestro Salvador. Y entonces esta fe es una confianza en el carácter de Dios. Es una confianza que pase lo que pase y sea lo que sea que Dios ha permitido en tu vida con tus hijos, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios justo y es un Dios lleno de misericordia y gracia. Este es el Dios que alabamos y este es el Dios que servimos. Pero es fácil, mamás, cuando nuestros hijos se apartan de nosotros o de Dios, es fácil en esos momentos empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios has permitido que mis hijos se alejen de ti? ¿Por qué Dios has permitido que mis hijos se alejen de ti? Si yo he hecho todo para criarlos en tus maneras. Si les compartí tu palabra todas las noches. Si he sido fiel en el ministerio. ¿Por qué, Señor, has permitido que mis hijos se alejen de ti? Yo no soy mamá, pero creo que el Señor me ha dado un poco del entendimiento del dolor que ustedes sienten por sus hijos. Como mamás, entendiendo que han hecho todos por este niño que han cargado en su propio vientre, siendo una mamá y sabiendo que morirían por su propio hijo, sabiendo que darían su propia vida por su hijo, sabiendo que más que nada quieren que sus hijos conozcan a Cristo. Yo sé que muchas de ustedes están en oración por sus hijos, porque sus hijos no conocen a Dios. Y esa es una gran carga que ustedes tienen que cargar como mamás. Pero el Señor quiere ayudarles hoy con esa carga. La palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es la vía por la cual venimos a Dios y confiamos en Él para nuestra salvación. En Hebreos 11:11, fíjense lo que nos dice aquí sobre la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero ser claro que nuestra fe no es una fe ciega, sin convicción. Es una convicción absoluta que proviene de experimentar el amor de Dios y la fidelidad de su palabra. Esa es la fe. Y esa es la fe que tenemos nosotros como cristianos. Así que creemos a menudo en situaciones que parecen imposibles. Creemos cuando no podemos ver, pero tenemos esperanza en Dios y en su carta de amor para nosotros, la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso hay que usar las Escrituras. Por eso hay que usar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es el combustible para nuestras oraciones. Porque cuando uno empieza a orar y decir, Señor, esto es lo que dice tu palabra, eso lo anima a uno en su fe. Eso lo anima a uno y uno empieza a recordar que este es el carácter de Dios. Y que aunque tenga estos problemas en mi vida, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y hoy voy a hacer la decisión de basar mi vida en la palabra de Dios. Y no voy a permitir que me dominen las mentiras del enemigo. Pero la palabra de Dios. Entonces, ¿qué puede orar una mamá por sus hijos? Una mamá puede orar por la mente de sus hijos. Esto es importante. Que buscarían fervientemente sabiduría y entendimiento y que valorarían el conocimiento y el discernimiento y que sus pensamientos permanecerían centrados en la verdad de la palabra de Dios. Oramos, Señor, que mi hijo, que mi hija sea como el rey David en Salmo 119, versículo 97, donde dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Podemos orar por sus ojos,
Miren lo que dice aquí. Podemos pedirle a Dios que proteja los ojos de nuestros niños. Y no importa qué edad tengan nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos. Yo he hablado con mamás aquí que piden oración y me dicen, ora por mis hijos, y los hijos ya tienen 40, 50 años. Pero para una mamá eso nunca cambia, ¿no? Para una mamá siempre va a ser su bebé. Pídele a Dios que proteja los ojos de tu hijo y proteja su inocencia. Y para que centren su atención en hacer lo correcto. Romanos 16, 19. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Ese es un gran deseo que tenemos para nuestros hijos, ¿no? Que nuestros hijos sean sabios en las cosas de Dios, pero que no tengan que pasar las cosas que nosotros pasamos en nuestra rebeldía contra Dios. Que tenemos que orar por sus oídos. Ora para que tus hijos inclinen sus oídos para escuchar las instrucciones de Jehová. En Isaías 55:3 dice, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Tenemos que orar por sus bocas. Le pedimos a Dios que guarde sus lenguas del mal y sus labios de decir mentiras. Tenemos que orar para que las palabras que hablan nuestros niños sean agradables a Él. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Por supuesto, debemos orar por el corazón de nuestros niños. Pídele a Dios que le dé a tus hijos un corazón feliz y alegre. Y pídele a Dios que si no son creyentes, que lleguen a la fe y que aprendan a confiar en Él. En Proverbios capítulo 15, versículo 13 nos dice esto: el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Debemos orar por sus manos. Debemos orar para que sean diligentes en su trabajo y que no estén ociosos, y para que Dios bendiga, confirme y establezca la obra de sus manos. Como dice en Proverbios capítulo 10, versículo 4. Dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Y debemos orar por sus pies. Señor, dirige sus pasos y ayúdales a mantenerse firmes. Como dice en Salmos 37, versículo 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Y lo que dice en Salmo 119, versículo 133. Me encanta este versículo. Afirma mis pasos en tu palabra, y que ninguna iniquidad me domine. Yo oro eso por mi niño, por mi hijo Isaías, porque veo su rebeldía. Y le digo a mi Dios, por favor, Dios, que mi hijo no salga rebelde como yo. Pero quién sabe. ¿Quién puede garantizarme a mí que mi hijo no va a salir rebelde? Nadie. La única garantía que hay en esta vida es que cada hombre y cada mujer tiene que hacer sus propias decisiones ante Dios. Y la paz que yo encuentro es el saber que voy a hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer, y cuando falle le voy a pedir perdón a mi Señor. Perdóname, Señor, he fallado como un padre en esta área. Quiero hacer mejor, Señor. Quiero ser mejor padre, Señor. No le quiero gritar a mi hijo. Quiero disciplinarlo en amor. Estas son todas cosas que yo tengo que orar con mis hijos también. Estas son batallas que yo tengo siendo un padre de niños jóvenes. Pero en lo que vamos viviendo nuestra vida con nuestros niños, vamos aprendiendo, ¿no? Y el Señor nos enseña a nosotros tantas lecciones en nuestra propia vida por nuestros hijos. Incluso cuando tus hijos te causan gran dolor,
Todavía los amas como mamá. Incluso cuando tus hijos te causan gran dolor, los amas porque Dios te hizo de esta manera. Y la vida de un niño es preciosa. Y no es solamente a medida que un niño crece, sino incluso en el útero. Salmo 139, versículo 13 hasta el 16. Esto es lo que dice el rey David aquí. Fíjense esto. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Me viste antes de que naciera, dice. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es una tragedia hoy ver a mujeres que están cegadas por el enemigo. Mujeres que no conocen la palabra de Dios. Mujeres que no conocen los estatutos y el corazón de Dios. Y hay muchas mujeres que están cegadas por estos movimientos por los derechos de las mujeres. Y dicen, este es mi cuerpo, y yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiero hacer. Y por lo tanto, estas mujeres caminan en la sabiduría del mundo, ignorante de las cosas de Dios. Familia, no se puede encontrar un texto bíblico que apoye el derecho a poner a fin la vida de un niño, sea en el útero o sea en un bebé recién nacido. Y yo sé que quizás hay situaciones, puede ser una situación donde quizás hay una complicación y la madre va a morir, y eso es una decisión muy difícil, y eso es una decisión que tiene que ser tomada por el marido en ese momento. Pero si una mujer decide tener relaciones sexuales y queda embarazada y no quiere al bebé por cualquier razón, ¿cómo puede uno ante Dios justificar el fin de una vida humana? Las similitudes entre el aborto moderno con el aborto de los niños en la Biblia no se puede ignorar. En los tiempos bíblicos teníamos las prostitutas que trabajaban en los templos, que se deshacían de los bebés porque no los querían. También teníamos a Salomón, que sacrificaba a sus propios hijos. Tomar una vida de un bebé es una ofensa contra Dios y una ofensa contra la palabra de Dios. Y quiero decir esto, si hay alguna mamá, alguna mujer aquí que en algún punto ha tomado esta decisión de abortar a un niño, por favor entiéndanme que no las estoy condenando. Por favor entiendan que Dios perdona. Por favor entiendan que Dios sana y Dios restaura. Pero comparto esto con ustedes hoy, y yo sé que el Señor quería que yo comparta esto con ustedes hoy, debido a lo que está pasando hoy, ahora mismo, en nuestro país. El aborto fue legalizado en 1973, en un caso llamado Roe versus Wade. Y algo que era un delito se convirtió en un derecho constitucional. Y quiero ser claro que esto no se trata de los derechos de una mujer a hacer lo que quiera con su cuerpo. Y quiero ser claro que esto no es un comentario sobre un partido político. Esto no es lo que estoy haciendo. Si algo contradice la palabra de Dios, ante Dios yo tengo que hablar. Y ante Dios yo tengo que compartir la verdad. Y no importa a qué partido político es, la ley o la cosa que están tratando de pasar, si no se alinea con la palabra de Dios, como cristianos tenemos que rechazarla. Porque Dios es la verdad y el resto del mundo son mentirosos.
Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos viendo esto en nuestra cultura? Yo sé que esto no es nada nuevo. Yo sé que ustedes están al día con lo que está pasando, que están tratando de legalizar ciertas cosas, que es un gran crimen hacia Dios. ¿Y por qué debemos estar nosotros como cristianos preocupados? Porque vemos en la palabra de Dios en el Viejo Testamento que cuando un país y una comunidad empieza a hacer estas cosas, estas abominaciones hacia nuestro Dios, y se vuelve la ley del país y de la comunidad, vemos que Dios juzga. Vemos que Dios juzga. Y como cristianos queremos la paz, no solamente de nuestras comunidades y nuestras iglesias, pero el país donde estamos viviendo. Hasta la gente de Dios, cuando se los llevaron presos a Babilonia, Dios les dijo que oraran por la paz en ese lugar. Entonces, obviamente, ¿qué debemos hacer, familia? Tenemos que orar. Tenemos que orar. La oración no es la última cosa que hacemos después de que hemos hecho todo el resto de las cosas que podemos hacer. La oración es la primera cosa que hacemos como cristianos. Porque en la oración hay poder. Y Dios puede hacer por la oración cosas que nosotros nunca podemos hacer. Y los reinos de este mundo no son los reinos de Dios. Y cuando uno empieza a orar, si Dios te lleva a hacer algo más, lo haces, pero sé guiado por el Espíritu Santo. Y al fin del día sepan que Dios está en control, pero Dios desea que nosotros participemos en la obra de Dios. Dios desea que nosotros estemos clamando cuando vienen estas cosas y estos asuntos, estas cosas que Dios odia. Con un odio profundo, nos dice la palabra. Odia. Es una palabra fuerte. Pero la palabra nos dice que Dios odia cuando matan a los niños. Con conciencia limpia, yo no me puedo parar aquí ante ustedes y decirle que como un cristiano yo puedo decir que eso está bien. Y tenemos que clamar en oración cuando vemos que lo que está mal en los ojos de Dios es presentado como algo bueno. Y la tercera y la última calidad que vemos es el amor de una madre. Vamos a mirar Juan capítulo 19, versículo 25. Fíjense aquí que vemos a nuestro Salvador Cristo crucificado. Y dice, por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. La mamá de Cristo estaba a su lado cuando él fue crucificado en la cruz. Y no es cierto, familia, que nuestras mamás tenemos un amigo en el momento de la necesidad, en nuestros momentos de gran sufrimiento. Había un hombre en la prisión condenado a la muerte y envió un mensaje a su mamá que había estado con él siguiéndolo y soportándolo durante el juicio, y la mamá pensaba que su hijo no era culpable, pero al fin se dio que el hijo sí era culpable y lo condenaron a la muerte. Y la respuesta de la mamá a su hijo fue: hijo, todavía te amo. Porque no hay nada como el amor de una mamá por sus hijos. Pase lo que pase y hagan lo que hagas, como un niño, como un hijo, nuestras mamás siempre nos han querido y siempre nos van a querer. Y eso es algo muy especial. El amor de una mamá es tan profundo. Y mamás, las animo, sigan queriendo a sus hijos, sigan amando a sus hijos, sigan orando y clamando por sus hijos. No importa la situación, no hay nada que Dios no puede sanar. No pierdan la fe en nuestro Dios. No pierdan la fe en nuestro Dios. No importa cuántos años llevan clamando. No importa qué tipo de situación tienen ahora mismo. Nuestro Dios puede. Nuestro Dios puede, y su palabra dice que es un Dios de restauración. Y lo que sé yo es que cuando nos enfocamos en estas promesas de Dios, sabiendo que Dios cambia cosas en su tiempo y de acuerdo con sus propósitos, que Dios nos da paz y Dios nos da gozo
Y entonces en las situaciones malas en nuestra vida podemos tener paz y gozo porque nos estamos aferrando a las promesas de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Entonces, mamás, quiero que se sientan amadas hoy. Quiero que se sientan valoradas y honradas hoy. Quiero que si no tienen hijos en su vida, que están aquí con ustedes, no tienen hijos en su vida, que comparten esta fe mutua en Cristo, quiero que sepan que nosotros las amamos a ustedes con el amor de Cristo. Amén. Y que el Señor las ama profundamente. Y que el Señor ama a sus hijos pródigos. Algunos de los recuerdos más especiales de una mamá para sus niños son estos. Mi mamá era una mujer que realmente se preocupaba por mi felicidad. Mi mamá era una mujer que realmente se preocupaba por mi alma. Era una mujer cuyo pecho daba el mayor consuelo. No hay nada como los abrazos de una mamá. La mamá era el bendito doctor en tiempos de enfermedad. Te pone esta hierba y te tragas este líquido. Seguro, mamá, yo no creo que yo puedo tomar eso. Pero las mamás mexicanas todas son doctoras, ¿no? Y la mamá es la reina de la cocina. Ninguna puede cocinar como ella. Pero estoy hablando, por supuesto, de nuestras esposas, ¿verdad? ¿Puede subir el equipo de alabanza, por favor? Vamos a cerrar con una última canción. Espero que hoy, mamás, puedan disfrutar de este día tan especial. Porque el Señor pone gran valor en la posición que ustedes tienen en el reino de Dios. Porque sin sus oraciones, sin su apoyo, sin su sabiduría, sin su amor consistente, no seríamos lo que somos hoy. Y justo como ustedes han orado por nosotros, nosotros vamos a seguir orando por ustedes. Y para las que tienen hijos pródigos, vamos a seguir orando por estos muchachos y muchachas. Que Dios siga orando en sus corazones. Vamos a orar ahora mismo, por favor. Vamos a orar por nuestras hermanas y por los hijos pródigos. Padre Celestial, venimos otra vez en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y bendito Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia aquí en este lugar. Y Señor, me quiero reunir en mi fe en esta oración con mis hermanos esta mañana. Señor, quiero orar y pedirte, Señor, que bendigas a mis hermanas, a estas mamás hoy, Señor, con el amor de Cristo, que las llenes con tu Espíritu Santo, que las llenes con tu paz, que les llenes las mentes con tus deseos, Señor, que ellas entiendan el gran y profundo amor que tú tienes por ellas. Y Señor, queremos clamar por los pródigos, Señor. Queremos clamar por los hijos y las hijas que se han apartado de ti. Señor, pedimos que tú abras puertas, que podamos compartir con ellos tu palabra. Pero más que todo, Señor, que tú obres en ellos, Señor. Te pedimos que los traigas a un lugar de arrepentimiento, Señor. Te pedimos que los traigas a un lugar de salvación, Señor. Te pedimos que les des un corazón aquebrantado. Te pedimos, Jesús, que tú seas exaltado en su vida. Te pedimos por todas las mamás que les des la fuerza, la fortaleza que necesitan para seguir en oración, para no darse por vencidas, para confiar en tu fidelidad. Grande, Dios, es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Y te alabamos porque tú eres un Dios de amor y de misericordia y confiamos en ti. Y si hoy tenemos carga en nuestro corazón, te entregamos esta carga, Señor. Te entregamos esta carga, Señor, porque hemos plantado semillas, Señor, y otro va a echar agua, pero tú eres el que va a producir un fruto espiritual. Confiamos en tu tiempo y confiamos en tu palabra, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y la próxima semana no voy a estar con ustedes porque me voy de pesca con mi hijo.
por favor estén orando que mi hijo no coja más pescados que yo. Y a todas las mamás, de verdad, quiero que sepan que las amamos, que las apreciamos y las valoramos y las queremos con el amor de Cristo. Que Dios las bendiga y que disfruten este día tan especial. Muy bien, vamos a continuar con